Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter, en X, los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. Yo soy Darío Madrid. El pasado domingo, en la segunda parte del programa, hablamos de la batalla de Otumba, una de las victorias decisivas del ejército de Hernán Cortés en la conquista del Imperio Mexica. Hablamos con el historiador David Nievas y también con Manuel Fuentes, profesor e historiador, libros y danzas en Twitter, además de con el periodista experto en temas de historia, Jesús María López de Uribe. Espero que les guste. Empieza usted. Venga, pues si me da usted paso, don David. Sí. No, a ver, definitiva fue al menos para que la hueste cortesiana o la empresa de Cortés no terminase. Eso es indiscutible. Otumba es jugársela toda una, en un último instante. Como en las películas americanas en las que estamos con la última mano de póker, se ha apostado todo absolutamente y no hay manera de echarse atrás. Esto es lo que sucede en Otumba. En Otumba lo que nos encontramos prácticamente es a un ejército o a una hueste compuesta por españoles ya muy mermados, no sé si se contarían unos 300 en ese momento, alrededor de 300, cosas así. Sí, ahora, y una hueste... ahora voy a dar cifras. Voy a hablar de... Mejor que las de. Con un poquito más de profundidad, pero te dejo que hagas la introducción porque hay mucha gente que no tiene ni puñetera idea del contexto en general, ¿no? Así que sigue, Exacto. por favor. Lo primero es centrarnos que estamos en la conquista de México. Cortés y sus tropas, después de tropas españolas y nativas, formadas por una amalgama de pueblos nativos, totonecas, tlaxcaltecas, otomíes. Toda esa amalgama de esa hueste tiene que partir a prisa y corriendo de México Tenochtitlán, de la capital, tras la Noche Triste, provocada principalmente por la rebelión nativa que se organizó tras el desmán de Pedro de Alvarado en la matanza del Templo Mayor. Tras la partida de la Noche Triste se sabe perfectamente que la retirada de las tropas españolas y sus aliados indígenas quedan seriamente tocados. ¿Por qué? Porque para empezar se ha perdido todo el quinto del rey. En cuanto a lo económico, tenemos un desbarajuste completo. En cuanto a fuerza de apoyo, se pierde toda la artillería en este ataque. Las fuerzas españolas quedan seriamente mermadas. Mueren algunos soldados que destacaban en sobrenombre en los inicios de la conquista y habían sido personas de confianza de Hernán Cortés. El ejemplo creo que fue Juan Velázquez de León, creo que muere aquí, si mal no recuerdo. Contamos también con que tenemos una tropa española y a sus aliados que están absolutamente con la moral tocada. Tienen una moral por los suelos en estos momentos. Y prácticamente están casi a la merced de un contraataque de los mexicas que se cuenta ya por horas o por días. No faltaba mucho. Los españoles y sus aliados consiguen guardar un poco de resuello y se van a ver obligados a abandonar la circunscripción que abarca todo el lago Texcoco, rodeando la laguna, pero con una marcha además muy lenta. Creo que al día podrían avanzar unos 11 kilómetros nada más. Tenemos que tener en cuenta que tras la derrota tienen que hacer acopio de todo lo que ha quedado, tienen que hacer un recuento de todo lo que ha quedado y con hombres heridos, con hombres mermados y con lo que se tiene, intentar reagrupar y salir con la vergüenza y poder reorganizarse a posteriori en el territorio más cercano que quedaba y aliado, que era el de Tlaxcala. En esta marcha, justamente ya pasando, más o menos ya pasando la gran laguna, el gran lago Texcoco, en los llanos de Otumba, una planicie que no se encontraba tampoco, se encontraba relativamente cerca ya de Tlaxcala, pero tampoco andaba muy lejos de lo que serían los dominios mexicas. Los aztecas pillan no por sorpresa, pero sí cercan definitivamente a los españoles y a sus aliados, obligándolos a combatir en lo que he comentado anteriormente, una batalla de a todo o nada.
Y aquí lo que vamos a encontrar es, la verdad que es una gesta, yo también diría que es un golpe de suerte, que en muy buena medida yo creo que se debe tanto a la personalidad tan genuina de Hernán Cortés como la de algunos de sus capitanes, ¿no? Aunque también a la situación, una situación desesperada. Las dos cosas se conjugan ahí. En un artículo que tengo escrito para Academia Play, en esta batalla de Otumba, lo que destaco es sobre todo que un pequeño grupo ya de españoles que conformaban la élite militar del conjunto de la Hueste y unos pocos de miles de nativos aliados se van a enfrentar a un gran ejército mexica. Luego David dará los números con exactitud. Yo por los números, la verdad, siempre soy muy malo. Pero se van a enfrentar a un gran ejército mexica que tenían todas las de ganar y de poner fin a la aventura española en tierras mexicanas. El gran acierto es contar pues, principalmente con el capitán general con el que cuentan, Hernán Cortés, que no sé si de estratega militar era un absoluto genio, pero sí tenía un carisma extraordinario y era una persona, siempre fue una persona muy resolutiva, tremendamente resolutiva, y siempre jugó las bazas del gran empresario que fue, del gran empresario y yo lo llamo el gran autónomo también. siempre tuvo esas dotes. Aquí lo que plantea es una táctica ya indiana que se había mantenido en la guerra contra los nativos, que era descabezar al jefe principal del ejército indio. ¿Qué es lo que va a hacer? De hecho, con muy pocos caballos, no sé si les quedarían ya unos, no recuerdo si eran 11 caballos, no recuerdo ahora mismo, va a plantear una táctica en la cual el grosso de la tropa intente contener como pueda el envite de los mexicas y ellos, en un golpe de mano rápido, pudieran atravesar las líneas y lanzarse directamente contra el general mexica, al cual, con muy buena fortuna, pudieron lancearlo, lo acometieron, lo derribaron y, alzando al viento el estandarte de los mexicas, Cortés proclama la victoria y, muy simbólicamente, tras la caída del jefe guerrero mexica, los nativos huyen en desbandada. Aquello, ya digo, pudo haber supuesto el fin de la expedición de Hernán Cortés. Pero gracias a ese golpe de mano, gracias a esa hazaña y al tremendo conocimiento que tenían estos capitanes españoles, como eran Gonzalo de Sandoval, por ejemplo, Pedro de Alvarado, acerca de la táctica de guerra, de la manera en la que hacían la guerra los indios, saben aprovechar muy bien, jugar muy bien sus cartas, que podría haberle salido muy mal, la verdad. Pues, ciertamente podrían haber terminado fatal, pero consiguen descabezar al jefe mexica, no sé si era Maxicatzin, no recuerdo ahora mismo, y consiguen poner a la tropa a resguardo, al camino de Tlaxcala, para reorganizar posteriormente, ya sí y definitivamente, la conquista definitiva de México Tenochtitlán al año siguiente. Bueno, pues estupendo la explicación. Pero una cosa, vamos a centrarnos en qué día estamos. Estamos que el 7 de julio de 1520, San Fermín, como hoy casi. Y, así es. Y el día anterior, ¿no? Lo estoy leyendo de tu hilo. El 6 de julio los mexicas asaltan por sorpresa a los españoles y a sus aliados indígenas. La hueste perdió un caballo y Cortés fue gravemente herido de un hondonazo en la cabeza. O sea, que tenemos a Hernán Cortés herido. O sea, que esto es un drama total. La cosa no pasa. Sí, es una persecución. Sí. La cosa es que fue una persecución constante. Lo raro es que no acometieran antes. Yo creo que esperaron a una batalla a campo abierto. Eso ahora David también lo explicará algo mejor, ¿no? Yo creo que esperaban acosarlos constantemente hasta acercarlos en un campo abierto como eran los llanos de Otumba, para ya acabar definitivamente con la hueste, pero lo que tenemos que tener en mente es que era una hueste que estaba, como he dicho anteriormente, con la moral por los suelos, la artillería no queda, es decir, ese impacto psicológico se pierde por completo, se han perdido a capitanes de primer nivel, y soldados viejos de los de Cortés, de los que le habían acompañado desde el inicio de la empresa,
Y tenemos también a unas tropas nativas aliadas suyas que también están pendiendo de un hilo. Esa confianza que tienen está pendiendo de un hilo. Sí, sí. Pues ahora ya vamos con David y las cifras, si se las sabe. Por supuesto Bueno, que se las sabe. voy a hacer una de estas largas peroratas porque esto es súper interesante. Yo podría pasarme. De hecho, tengo un programa de 3 horas y media hablando de esto. De hecho, la serie esta de podcast que tengo yo de la conquista, la parte de la conquista de México son un montón de horas. De hecho, tengo que volver a hacer este tipo de programas, pero ya en YouTube, ya con imágenes y con fotitos y todo eso, para que sean más amables para el público. Acuérdate de los pobres. Sí. Vamos a ponernos un poco en situación para que veáis la dimensión de estos acontecimientos históricos, ¿no? Tanto la que vemos o hemos visto tradicionalmente a través de las crónicas españolas como a través de las investigaciones que se han estado haciendo en México pues, desde los años 70 en adelante, ¿no? Incluso desde los años 50 del siglo pasado. Porque, bueno, se han ido conociendo más datos de los sucesos, llamémoslo canónicos, entre comillas, de la llamada conquista de México. Digo entre comillas porque no se conquista todo el actual México, ¿vale? Se anexiona, digamos, una entidad política que vosotros conocéis como el Imperio Azteca, pero voy a romper la mente porque no se llamaba así. Se llamaba la Excantlatoloyan, ¿vale? La X se pronuncia como sh, ¿vale? Entonces es Tlaxcala, Xochimilco, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo digo para que no parezcáis unos rústicos cuando habláis de este tipo de cosas, ¿no? Yo el primero, ¿no? Bueno, la situación era la siguiente. A finales de octubre de 1519, Hernán Cortés, como ya sabéis, hay un cuadro de Ferrer Dalmau muy bonito que asesoré yo, entra en la capital de la Excantlatoloyan o Imperio Azteca, como lo queráis llamar, que se llamaba Tenochtitlan, ¿no? Que estaba en unas islas, ¿vale? Algunas de ellas naturales y otras territorio ganado a la laguna del lago Texcoco, ¿no? En el lago era un complejo, ¿vale? En cuyas orillas había un montón de ciudades diferentes, tenéis mapas por ahí, y todo ello estaba en un territorio, ¿vale? Que se conocía como el Valle del Anáhuac, ¿vale? Y era el corazón, digamos, de esta triple alianza, que es lo que significa la Excantlatoloyan, un poco europeizándolo, ¿vale? En la que había 3 entidades políticas, que en este mundo mesoamericano se llamaban los Güey Altepel, son los grandes Altepel. Los Altepel era la forma en la que ellos se organizaban, si queréis otro día hablo de eso porque si no me enrolla aquí con una persiana y no terminaría nunca, que eran Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, ¿vale? Estos 3 socios, ¿vale? Durante la segunda mitad del siglo XV, pues hay una preeminencia muy clara, muy fuerte de Tenochtitlan, que se expande, por así decirlo, expande su influencia política, creando una cosa muy similar a lo que eran los imperios de base tributaria en el próximo Oriente Antiguo, en el que no había una, digamos, sujeción política per se, exceptuando unas cuantas guarniciones militares que se ponían para vigilar a los aliados más indecisos, y lo que hacían los aliados era pagar tributos, ¿vale? Pagaban tributos que podían ser o de trabajo en especie, tipo de trabajo, que esto es muy interesante. Se suponía que todos estaban bajo la égida de los dioses patronos, ¿vale? De los tenochcas, que es como se llaman los habitantes de Tenochtitlan, que formaban un complejo, esto lo han estudiado los antropólogos, os meto aquí un palabra y si queréis lo buscáis, que se llama el ancestro apical, que para que os hagáis una idea es, mi dios es tutelar del tuyo, ¿vale? Y tus dioses están por debajo. Entonces, más o menos, pues cada ciudad o cada complejo político tenía un ancestro apical, entonces cuando te conquista, digamos, o te anexiona, el otro, pues el suyo está por encima. Entonces tú tienes que darle trabajo
trabajos para ese dios, que pueden ser apoyo militar, tributos económicos, que esto lo sabemos, por ejemplo, el llamado Códice Mendoza o matrícula de tributos. Se sabe que cada región más o menos lo que aportaba en su especialización, y otras muchas cosas, entre ellas pues incluso trabajos, digamos, sacerdotales, musicales, arquitectónicos, etcétera, etcétera. Y hay muchas formas de honrar a este dios, ¿no? Entonces llegó un tal Hernán Cortés en 1519, y todo esto yo lo comparo como si unos alienígenas pasado mañana entraran en el Paseo de la Castellana, porque es conceptualmente lo mismo, ¿no? Y bueno, la gente local se quedó muy sorprendida. En un primer momento Cortés dice, se tira el moco, el farol, que no es verdad, que él era un emisario del rey Carlos. De hecho, había mandado una gente para intentar reivindicarse en la corte, que bueno, no van a ser muy bien recibidos, los van a detener en Sevilla, los detiene el obispo Fonseca, se queda con parte del tesoro, al final libera a uno de ellos que se reúne con Carlos y tal, pero todo eso va pasando sin que Hernán Cortés tenga ni puñetera idea, y él lo que sí tiene claro es que el gobernador Diego Velázquez pues le quiere comer la tostada, está muy enfadado con él, porque toda esta expedición que ha hecho hacia el interior la ha hecho un poco contraviniendo sus órdenes, un poco no, un mucho, y creando su propia, digamos, entidad política, porque él tenía estudios de leyes, según creemos, creando la Villarrica de Veracruz, ¿no? Que es una estratagema legal y tal, que él hace para poder acometer toda esta expedición hacia el interior y justificarse un poco leguleyamente, ¿no? Pues cuando llega Cortés, y esto lo sabréis, pues yo que sé, de documentales, de leerlo en la Wikipedia y todo eso, hay un periodo en el que es invitado, o sea, él está invitado, llega allí con sus aliados indígenas, que son en un primer momento los totonacas, y sobre todo la Confederación Tlaxcalteca, que es una confederación de 4 cabeceras diferentes, con las que había hecho la guerra a su paso, ¿no? Digamos, por este territorio, pero al final habían visto que tenían intereses comunes, un enemigo común, y las hostilidades cesan, y de hecho, ya sabéis, spoiler, ¿no? Se convierten en los mayores aliados de la corona española durante el siglo XVI y parte del XVII en aquellas tierras, ¿no? Pues estaban invitados, como digo, y nos lo informa Bernal Díaz del Castillo, que les daban paseitos por ahí y les llevaban al gran mercado de Tlatelolco, a ver la Plaza Mayor con el gran templo de Huitzilopochtli Tlaloc, ¿no? La gran pirámide, y otras muchas construcciones que había por ahí. Tenéis por ahí mapas para ver cómo era aquello. Era una ciudad muy grande. Aquí ya estamos con el tema de las cifras, porque una cosa es el ojímetro este que usaban en el siglo XVI, exagerando mucho las cifras, ¿no? Y otra cosa es más o menos lo que los especialistas han ido sacando a día de hoy. Porque, bueno, estas cifras de que era una de las mayores ciudades del mundo y tal, que superaba incluso a ciudades asiáticas o a ciudades como Nápoles y tal, pues hay que ponerlo en el contexto. Puede ser que fue una ciudad que tuviera, yo qué sé, entre 100.000 y 200.000 personas, que ya es una cosa muy notable, pero ni mucho menos las burradas que se estaban diciendo por ahí. Hay un oyente que está levantando la mano frenéticamente todo No, el yo rato. creo que no, yo creo que se quedó abierta antes, ¿no? No te preocupes. Ahora Vale, estamos vale. en tiempo de los historiadores. Luego ya daremos la palabra a los Ok. demás. Pues eso, ¿no? Llega a esta ciudad y, bueno, las descripciones que hacen nos flipan, ¿no? Y aún a día de hoy pues son utilizados como combustible por todos los mexicayotl, o sea, los amantes de las culturas mesoamericanas y en este caso de la cultura mexica o azteca, porque los españoles, que esto es muy interesante, aquí hago una digresión, ¿no? Cuando, por ejemplo, investigando cosas de la guerra de Cuba y todo eso, bueno, de la guerra del 98, pues hay historiadores y gente norteamericana que flipan y diciendo, pero es que no entendemos por qué los españoles hablan
con estas loas del enemigo. Y es una cosa muy curiosa que siempre hemos hecho y que en otras culturas no es tan así. Incluso, yo qué sé, los británicos cuando están en la India, ¿no? Cuando van ahí a Hong Kong, pues hacen unas descripciones de la sociedad local que nos podría parecer una cosa absolutamente flipante, pero dar una de cal y una de arena, que casi siempre te dicen, esta gente, mira, fascinante la cultura, bla, bla, pero luego se meten mucho con ellos, ¿no? Y dicen, mira, es que los vamos a sujetar fácilmente porque tienen este defecto y el otro, o son muy corruptos, son muy no sé qué, ¿no? Y sin embargo, los españoles siempre nos ha pasado eso, ¿no? Cuando hemos ido a otros territorios y hemos visto unas culturas que nos han sorprendido, independientemente de lo que hiciéramos con ellas, que ahí podemos discutir, pues las descripciones nos dejan boquiabiertos, ¿no? Y es increíble, son David, casi con cómo un carácter... habla Díaz del Sí. Castillo de que siempre hace referencia a eso. Desde la primera batalla en Centla, constantemente hace referencia porque peleaban como bravos guerreros, peleaban como guerreros esforzados y la tanta guerra que Eso nos es. dieron. Eso es. Voy a hacer luego un incesillo para explicar cómo peleaba esta gente y tal, cosas de su militarismo, para que veáis lo que conceptualmente mola, entre comillas, ¿no? En el sentido clásico de la historia militar, estos enfrentamientos que se dieron durante la conquista de México y lo poco que se conocen y que se han representado por ahí. Es un tema que me pareció fascinante y que me flipa, ¿no? Sobre todo porque a día de hoy pues hay estudios del militarismo mesoamericano muy interesantes, con historiadores que le están dando mucha caña a eso, y luego desde el otro lado del charco pues estamos frikis como yo y como otros muchos que yo conozco, que le damos a la otra parte, ¿no? Bueno, recogiendo cable, estamos en Tenochtitlan, entonces Cortés está ahí de visitita, está encerrado, entre comillas, en un palacio, unos palacios antiguos de un Huaytlatoani o emperador, como lo queráis llamar conceptualmente, anterior, que se llamaba Axayacatl, que significa monstruo de agua, ¿vale? Se entera de que la guarnición que ha dejado en la costa, para, entre otras cosas, proteger la alianza que tenía con los totonacas, que es un pueblo que vivía en la zona de la actual Veracruz, ¿vale? Han sido atacados porque los totonacas, a insistencia de Hernán Cortés, han dejado de pagar el tributo a los mexicas. Entonces los mexicas mandan a la guarnición que tenían por ahí cerca a que ataquen a los totonacas. Entonces sale el delegado que había dejado Hernán Cortés en Villarrica de Veracruz, que se llama Escalante, con unos muy poquitos hombres y un montón de aliados totonacas, les da batalla en una batalla que no sonará porque no se cita normalmente en los libros, que fue desastrosa, y al final los españoles murieron. La gran mayoría de los que no murieron estaban tan heridos que se tuvieron que volver a Villarrica de Veracruz, y a uno de ellos le cortaron la cabeza, a un tan Juan de Argüello, y se la llevaron por mensajeros, por portadores, a Moctezuma Xocoyotzin, que es como se llamaba realmente el famoso Moctezuma o Montezuma, o como lo queráis llamar, ¿no? Entonces sospechamos, los historiadores, que Hernán Cortés se entera de esto antes de lo que él mismo asegura, y lo que hace es sobre reacciona, ¿no? Y toma un curso de acción, que es el que se había seguido desde hacía tiempo, en la fase antillana, en la fase del Istmo, incluso en la conquista de las Canarias, que es capturar al líder, al jefe, que es cuando apresa a Moctezuma, como es bien conocido, ¿no? Y durante unos meses, que esto es muy interesante para que lo contextualicéis, el imperio mexica, la Escantla Toloyan, fue suya, y él la manejaba como le salía de las narices. Y tanto era así que empezó a pedir tributos durante esa fase a los diferentes aliados y pueblos tributarios de los mexicas, y las otras dos ciudades, la de Texcoco y la de Tlacopan, amagan con hacer un alzamiento, porque empiezan a recriminarle
a Moctezuma que él sea vendido a los extranjeros, que qué demonios es eso, que lo tienen prisionero. Entonces Cortés muy astutamente, porque las órdenes las daba a través de Moctezuma, que no se sabe muy bien si es que tenía síndrome de Estocolmo o que estaba el pobre ahí un poquito, en fin, ¿no? Con la espada en el cuello, puede ser que fuera una combinación de las dos cosas, los manda llamar. Los manda llamar a los Huaytla, tanto de Texcoco como de Tlacopan, los apresan en cuanto llegan y forman parte de un creciente grupo de rehenes, ¿no? Entonces hay tensiones en esas otras dos entidades políticas porque tienen que decidir qué es lo que pasa con su gobernante, ¿no? Si los van a reemplazar, si van a esperar a que los liberen o qué demonios está pasando con eso, ¿no? Y es muy interesante porque en todo esto pues pasa una cosa durante el año 1520, la primera mitad de 1520, que es que en la costa, a Villarrica de Veracruz, llegan un montón de naves con 1000 y pico hombres armados bajo el mando de Pánfilo de Narváez, que era una de las manos derechas del gobernador Diego Velázquez, ¿no? Llega con un montón de tropas muy bien pertrechadas, con armaduras, con un montón de caballos, con armas de fuego, etcétera. Y inmediatamente se hacen con Villarrica de Veracruz, se hacen con la alianza que tenía Cortés con los totonacas, de hecho toman prisionero al jefe de los totonacas, que era un tlatoane, un cacique, como lo llamaban los españoles, que se llama Xicomecoatl, pero que en las crónicas españolas se le llama como el cacique gordo, o sea que estaba muy gordo este hombre, ¿no? Entonces Cortés entra en pánico y dice, joder, yo ahora mismo tengo, porque él tenía en la capital de Tenochtitlan, tenía unos 400 hombres, nada más, porque de los 500 que él tenía, había ido mandando unas poquitas expediciones a varias zonas, como la zona de Oaxaca, con aliados, porque en ese momento eran aliados suyos, ¿no es lo verdad? Mexicas, para ver si podían explotar allí minas, ¿no? Porque se sospechaba que ahí había oro, ¿no? Uno de los tributos que se sacaba, ¿no? Entonces había mandado unas poquitas gente en varias expediciones con Diego de Ordaz, con un tipo que era un primo de Pizarro, que luego se va y se queda allí en la zona de Tuxtepec, un tal Hernando de Barrientos, que no sonará de nada, porque como veis a mí me gusta bucear en todo esto y en la intrahistoria, ¿no?, de todas estas cosas. Tengo yo un relatito ficcionado sobre la vida de Hernando de Barrientos porque es fascinante. Este tío se convirtió en una especie de bailando con lobos, pero bien, ¿no? No en plan Gonzalo Guerrero, rechazando su cultura y tal, y abrazando la cultura indígena, sino manteniendo su cultura, pero aliándose con los indígenas y luchando con ellos, junto a ellos, contra los mexicas, ¿no? Y no sonará de nada este hombre porque es una notita al margen de las crónicas, para que veáis que todo esto es súper interesante, ¿no? Bueno, pues marcha para encontrarse con Pánfilo de Narváez y no las tenía todas consigo, ¿vale? Cuando fue hacia la costa, pues fue con unos 200 hombres, había encargado a este Hernando de Barrientos que le hiciera unas picas con punta de cobre, porque en la zona donde estaba él en la Chinantla trabajaban el cobre, y dejó una guarnición en Tenochtitlan, unos 150 200, al mando de Pedro de Alvarado, que era uno de sus capitanes, y hasta ese momento era como su mano derecha. Entonces él fue hacia la costa. En el camino hacia la costa tenía que pasar por el Valle de Puebla y por la zona de Tlaxcala, recogió un contingente de aliados suyos y fue a enfrentarse con Pánfilo de Narváez. Y todo el mundo creía que Hernán Cortés iba a ser apresado o iba a morir. Incluso él lo creía, ¿no? Pero dio muestras de gran audacia porque hizo dos cosas. Por un lado, fue sobornando a la gente del campamento de
Pánfilo de Narváez con el oro que había obtenido tanto de estos tributos como de una especie de salas que había ahí en el palacio este de Ashayacatl, donde ellos encontraron un tesoro escondido, según dicen las crónicas, ¿no? Y los sobornó, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, fue maniobrando para presentar batalla en las condiciones más desfavorables para su enemigo. Estaba lloviendo. Esto es lo que se llama la batalla de Zempoala, ¿vale? Que ocurre a principios de mayo del año 1520 y atacan de noche. De hecho, según dicen algunas crónicas, tienen suerte porque hay luciérnagas por la noche y su enemigo se cree que tiene un montón de arcabuceros con las mechas encendidas y atacan. Ellos estaban en 3 pirámides pequeñitas. Fijaos qué flipante la batalla esta. De noche, la mitad de tu gente te traiciona. Cortaron ahí las cinchas de los caballos para que no los pudieran utilizar ahí subrepticiamente. Habían llenado de cera algunos de los arcabuces, de los cañones y tal, para que fueran inservibles. Entonces atacaron al asalto con las picas las 3 pirámides. Y en una de ellas estaba refugiado Pánfilo de Narváez, que es una de las pocas personas que sabemos en la conquista de México. Yo solo tengo documentadas como 2 o 3 que tenían un montante, ya sabéis, estas espadas enormes que eran casi tan altas como una persona, ¿vale? Sí, esas pues, que parecen de la Edad Media, ¿no? Sí, pero son de esta época. Ya, lo sé, lo sé. La gente sí piensa que son medievales, pero son de esta época, ¿no? Y era un tío súper corpulento también, además muy pagado de sí mismo, y salió ahí a la terraza y un tipo que era zapatero de oficio antes de la conquista, que se llamaba Pedro Sánchez Farfán, que era esposo de la famosa María, esta que va a destacarse también en la batalla de Odotumba. Le pega un picazo en el ojo, lo deja cao, y Hernán Cortés gana la batalla. Y la gran mayoría de la gente de Narváez, por no decir la inmensa mayoría, se pasa a su bando. Es una victoria espectacular y de hecho cuentan que cuando se despertó, entre tanto Hernán Cortés bicheó entre las cosas que él tenía en su campamento, porque este hombre llevaba todo el rato diciendo que es que él llevaba unas provisiones del rey para apresarle. Sí. Y Cortés quería saber si eso era verdad. Y realmente lo que encontró eran unas cartas del gobernador Velázquez diciéndole que fuera por él. Y entonces ya con toda la tranquilidad y toda la seguridad del mundo, de saber que el otro se había tirado un farol fuerte, cuando se despertó, le dijo, según dicen las crónicas, Narváez dijo, debéis tener por gran cosa, o sea, estar orgulloso de haberme prendido, o sea, de haberme capturado. Y entonces Cortés le dijo una machada memorable que es auténticamente cierta, por lo que vais a ver, por la gran cantidad de cosas que él había hecho. Y le dijo las siguientes palabras textuales. Desde que llegué a esta tierra, lo menos que he hecho ha sido prenderos. En plan de... La batalla que tiene contigo está siendo una mierda. Ella le había dejado sin un ojo, ¿no? Porque este hombre estaba tuerto. Sí. Sí, eso es. Y teníamos a... ¿Cómo se llama? Ay, por Dios. Al Rubio, ¿no? Al Rubio lo tenemos en Tenochtitlán. Sí. Entre tanto, Pedro de Alvarado... Se lo está liando, pasó ¿no? una cosa que... Había un festival, uno de los festivales principales en los que la nobleza se reunía. ¿Por qué se reunía la nobleza? Porque a ellos competía hacer ciertas trabajos divinos, ¿vale? De música, canto, baile, etcétera, en algunos de los principales rituales de las quincenas, ¿vale? Que es como se llaman estas festividades en honor de ciertos dioses particulares. Y esta era el festival del Toxcatl, ¿vale? Que era una de las advocaciones de Tezcatlipoca, que es uno de los dioses principales del panteón mesoamericano, ¿no? Y no se sabe muy bien, porque las crónicas aquí hay mucha controversia, por qué este hombre tomó la decisión que tomó. Al parecer,
aconsejado por los tlaxcaltecas. No nos olvidemos que Pedro de Alvarado, que bueno, tenía muchas cosas malas o muchas cosas sanguinarias e impulsivas, pero también fue uno de los personajes que más fuertemente estaba dentro del entramado de la alianza con los tlaxcaltecas, porque él se había casado con una de las hijas de Xicotenca el Viejo, ¿vale? Que de hecho luego le daré una hija y tal, ¿no? Y se habían casado por el rito mesoamericano. Flipad con esto, ¿no? No le había hecho un bautismo para casarse con ella por el rito cristiano, ¿no? Cosa curiosa. Entonces es muy posible que los tlaxcaltecas, que estaban muy venidos arriba porque tenían un contingente ahí con 2.000, 3.000 personas en el corazón de la capital de su odiadísimo enemigo que había intentado anexionarles varias veces en la última década, pues le dijeron que podía aprovechar y atacar a la alta nobleza que estaba reunida para aquel ritual. Yo aquí tengo una teoría y es que yo creo que una de las cosas que querían evitar era el nombramiento de un nuevo Huaytla-Toani, porque no era un cargo vitalicio y ni siquiera era un cargo heredable, sino que se reunían, ¿vale? Y decidían quién iba a ser el nuevo. Y como Moctezuma llevaba prisionero tanto tiempo, es muy posible que una de las cosas que él quisiera evitar con esta matanza que fue horripilante era que se llevara a cabo esa votación o quitarse de en medio a algunos de los principales candidatos, porque recordemos que en el festival había mucho noble, ¿no? Entonces lo que hace es que sale con su gente, con los tlaxcaltecas, y en medio del ritual, ¿vale? Que estaba la gente pues prácticamente desarmada, ¿no? A excepción de unos cuantos que estuvieran por allí de guardia o de lo que fuera, y les pillaron y se los cargaron a todos. Fue una masacre impresionante y de hecho les cortaron las salidas. Pillaron ahí bloquearon todas las salidas principales y fueron convergiendo hacia el centro, para que no escapara ni uno. Lo que provocaron fue la reacción contraria. El pueblo harto y los supervivientes de la nobleza a la cabeza de los mismos, pues protagonizaron un alzamiento y empezaron a asediar a Pedro de Alvarado en el palacio de Axayacatl, que estaba en la esquina superior izquierda de esta gran plaza, en una callecita que entraba hacia una de las principales vías de estas calzadas, ¿no? Que conectaban la ciudad con tierra. Y Hernán Cortés se entera, ¿vale? Una vez que ha vencido la batalla de Zempoala y muy cabreado, pues y con los refuerzos vuelve a toda prisa hacia Tenochtitlan, entra en la ciudad, los mexicas muy astutamente les dejan que entre, no le cortan el paso en las calzadas, porque tenían unos puentes que se podían quitar y se podían poner, ojo, que esto será muy importante ahora, y dejaron que entrara dentro del palacio. ¿Por qué? Porque sabían que los que estaban dentro del palacio no tenían ya casi suministros, los estaban matando de hambre. Y cuando llega, efectivamente, parece que le echa un broncazo a Pedro de Alvarado, dice, está usted relevado, caballero, pero se da cuenta de que ha traído a mucha gente, no a toda la gente que podía haber traído, ojo, porque dejó aparte de su tren de bagajes, que es como se llama el tren de suministro, en un territorio limítrofe recientemente anexionado por los tlaxcaltecas, que era Huejotzinco, que era uno de estos altepes, que era aliado en ese momento de los tlaxcaltecas, pero hasta hacía poco había formado parte de los aliados de la Excantratorial, o sea, de los mexicas, ¿no? Y se da cuenta que no tiene suministros para sostener a toda esa gente. Entonces lo que resuelven, y esto es bien famoso,
es que a finales de junio, los últimos días de junio y primeros de julio de 1520, quieren salir por la noche de manera inopinada, ¿no? Y lo más rápidamente que podía, con unos puentes portátiles que hicieron, con vigas y con puertas y tal que había ahí en el palacio de Ashayakatl. Habían fundido todo el oro que tenían almacenado en unas tejas, ¿vale? Esto lo hizo un tipo extraño que se llamaba Botello, que decían que era ingrumante, o sea, nigromante. Era una especie de astrólogo y tal, que un tío raro, ¿no? Que tenían ahí, pero que tenía conocimientos de cómo fundir metales, ¿no? Entonces, como venía parte de la tropa de Narváez, que estaba muy bisoña en el país, no tenían ni puñetera idea de lo que iba aquella vaina, pero venían con la promesa del oro. Y entonces Cortés lo que hizo muy astutamente fue reservarse una parte, el quinto real, que va a salir en la cabeza de, digamos, de la columna, ¿vale? Y luego en la parte central iba a estar la gran mayoría de la infantería española. Estamos hablando que aquí se juntaron casi 1.400, 1.500 españoles, así más o menos, ahí en nada. Y en la retaguardia puso a los tlaxcaltecas con Alvarado y unas pocas tropas, y de hecho en el palacio de Ashayacatl se quedaron unos cuantos, porque él tenía heridos del asedio y había gente enferma, porque uno de los hombres que había llegado con Narváez era un esclavo negro que venía contagiado de la viruela. Y aquí es donde empezó la epidemia de viruela que asoló la capital, ¿no?, de Tenochtitlan, y luego se fue diseminando en los años posteriores, ¿no? Y fue una cosa accidental. O sea, esta persona venía enferma, la cuidaron, ahí como bien pudieron, y lo dejaron atrás con unos pocos, porque la salida no estaba del todo clara. Y ellos lo que esperaban era que cuando ya saliera la última, digamos, sección de la columna, si las cosas iban bien, pues evacuar al resto de la gente que se había quedado dentro. Y si las cosas iban mal, lo que ellos pensaban era replegarse y meterse otra vez en el palacio. Por eso parece que abandonan a esta gente, pero realmente es que pasaron muchas cosas esa noche y muy jodidas, y al final las decisiones las tomaron, digamos, los comandantes que estaban ocupados de cada una de estas secciones. ¿Qué pasa? Que se produce lo que se llama la Noche Triste. A la historiografía mexicana y algunas placas que ha colocado el gobierno del PRI, ¿no? Pone que es la Noche Victoriosa y que es la gran festividad de la resistencia indígena. Depende del prisma con el que usted lo quiera ver. Pues lo que pasa es que fue una noche que llovió mucho. Obviamente, a pesar de que hay una historia y tal, de que hay una señora vieja que estaba cogiendo agua y entonces vio a los españoles y dio la voz de alarma y tal. Realmente ellos no eran tontos, tenían espías por ahí. Y entonces, en cuanto salieron las tropas de Cortés, empezaron a correr la voz. Llamaron alarma desde el Templo Mayor, tocando un tambor enorme que había ahí, y empezaron a juntarse para matar a los españoles. Y salieron todos de sus casas, y los guerreros, la gente particular, etcétera, y aquello fue el festival de encuentre usted un tío blanco y se lo carga y como usted vea y le vaya dando la gana, ¿no? Ellos tenían un limitante, que es que tanto el centro como la parte donde iba Cortés, que era la vanguardia, iban en las calzadas. Y las calzadas, aunque eran relativamente anchas y tal, tenían la problemática de que cada X cientos de metros, pues había un puente portátil que ahora los habían quitado todos. Y ellos tenían una cantidad de pontones, bueno, de plataformas que habían hecho para pasar de un lado a otro limitada. Entonces se las tenían que ir pasando de delante hacia atrás. Una de ellas se partió y como la gente iba sobrecargada con el oro y tal, se cayó al lago, se empezó a ahogar la gente. Los guerreros empezaron a atacarlos con canoas
O sea, que les atacaban por tierra, pero también por mar. Y en muchos casos lo que hacían era tirar de ellos. Tiraban de ellos, los tiraban al agua y con el peso de las armas y del oro que llevaban y tal, pues se ahogaban, ¿no? Total, que aquí empieza a ser una masacre, que es lo que terminó siendo, ¿no? La retaguardia, mientras tanto, intentando ahí salvar los muebles, y los tlaxcaltecas tuvieron un montón de bajas. Al final, Pedro Alvarado sobrevivió por los pelos. Sí. Y bueno, hay un mito ahí, que es un mito, y esto no es real, que él cruzó... El salto, ¿no? Sí, cruzó uno de estos puentes que estaba roto y tal, con una pica que lo usó como pértiga, ¿no? Entonces hizo como una especie de salto con pértiga, que le llamaron el salto de Tonatio, porque como él era rubio, pues le apodaban así, como el dios solar mesoamericano, que se llama Tonatio, ¿no? Sí. Total, que se retira Cortés, mal que bien, consigue la vanguardia y parte del centro irse de la ciudad. Los mexicas toman muchísimos prisioneros, toman cientos de personas, otros mueren, y había pasado lo siguiente. En la última fase que Cortés llega y estaba en el palacio de Axayacatl, ¿no? Y se encuentra con Alvarado y le echa la bronca y tal. Él intenta hacer una cosa para apaciguar a los mexicas y hace dos cosas. Una famosa y otra no tan famosa. La famosa es que salió Moctezuma, porque él lo dijo a la balconada, a hablar con la gente, para decir que se fueran a su casa, que se calmaran y tal. Y aquí, según las versiones y la maliciosidad de unos cronistas u otros y de los nacionalismos varios, pues o le pegan una lanzada, o sea, una pedrada a este hombre en la cabeza, a Moctezuma, su propia gente. Yo he escuchado muchas gilipolleces como, ¿cómo hacen eso si estaban en una plaza y no había piedras? Y después, porque en los pasajes anteriores que se describe el asedio del palacio de Axayacatl, te dice que arrancaban el empedrado de la plaza para usar los adoquines como proyectiles. Bien. Entonces ya sabemos que por ahí había piedras. Que luego es posible que ya una vez que estaba moribundo Moctezuma lo remataran, porque no lo podían llevar consigo para retirarse. Es posible, aunque no probable, porque ellos quisieron mantenerle vivo hasta el final. No obstante, tenemos el dato de que luego, cuando a él muere, ¿vale? Al resto de prisioneros que había, entre ellos los tratoanis de las otras ciudades, a estos los pasan a cuchillo directamente, porque no se los quieren chupar, y los pasan al cuchillo por el punto número 2, que es que otra de las cosas que quiere hacer Cortés es que saca a uno de estos tlatoanis, que era el de Tlacopan, ¿vale? Que se llamaba Cuitláhuac, los saca, ¿no? Antes de que ellos escaparan, porque él se había ofrecido para interceder entre la gente que estaba alzada y conseguir, digamos, una salida para los españoles que estaban dentro de la ciudad. Y bueno, aquí nos podemos remitir a una imagen espiritual de la película Zulú, ¿no? Cuando empieza y se ve después de Ishalwana y se ve un guerrero Zulú que coge un Martin Henry y lo levanta así en plan victoria, ¿no? Pues cuando salió Cuitláhuac lo que hizo fue reunir a la gente y decir, vamos a matar a todos estos cabrones blancos, ¿no? Y se puso al frente de la rebelión. Entonces Cortés, ya muy desilusionado, muy cabreado, pues al resto de los tratoanes que tenía prisioneros no se quiso arriesgar que le pasara lo mismo que con Cuitláhuac y los mandó a asesinar, ¿vale? Total, volvemos a la noche triste, ¿no? El 1 de julio salen, han perdido muchísima gente, se calcula que perdieron más de la mitad, que realmente aquí ya entramos en las cifras de lo que podía haber en la batalla de Otumba, que es solo unos 6 días después. Yo calculo que son unos 600. Aquí hay mucha opinología y tal,
Pero yo utilizo una cosa que se llama aritmética y se llama usar una calculadora, que parece que a la gente de letras nos da de entera, ¿no? El cálculo que yo hago, porque eran en torno a 600 españoles los que había en las fuerzas de Hernán Cortés, o 600 europeos, que había una poquita gente también de otros países, que es muy interesante eso también. Pánfilo de Narváez trae consigo 1.200 hombres. Entonces, cuando llegan, ¿vale? Y se enfrentan en la batalla de Zempoala, se calcula que las tropas de Cortés eran, pues eso, unos 250, ¿no? Con los 2.000 aliados tlaxcaltecas que he citado antes, que las fuerzas de Narváez tenían que ser unos 750, porque sabemos que había dejado una guarnición, este Pánfilo de Narváez, en la ciudad de Zempoala, que fue rebautizada por Cortés como Nueva Segovia, de unos 300 hombres. Y había otros tantos que estaban explorando la zona del río Pánuco, ¿vale? Entonces, cuando se reúnen las fuerzas que habían quedado de Pedro de Alvarado, que se cita muy específicamente, que son 200 españoles y 2.000 tlaxcaltecas en el Palacio de Sellecata, con estas 550-750, yo calculo que suman entre 1.100 y 1.300 hombres. Entonces, si la media promedio de esos son 1.200 y se mueren la mitad o más, ¿cuántos sobreviven? 600 hombres. Vaya, qué curioso que es la misma cifra que nos da el tan denostado Bernal Díaz del Castillo para la batalla de Otumba. Están todos los mexicanos diciendo que este hombre hay que cogerlo con pinzas, etcétera. Yo creo que a los que hay que coger con pinzas a muchos pseudohistoriadores que hay por ahí, ¿no? Tenemos, porque es que ya vamos, ya son las 11:10 y luego hay que dar un poquito de paso a los oyentes. Tenemos a 1.200 españoles, bueno, españoles y tlaxcaltecas, entiendo, o solo 1.200. Vamos a ver, las cifras que yo manejo para la batalla, el día de la batalla, son las siguientes: 600 españoles de infantería, que la mitad están heridos, unos 13 jinetes, porque como ha dicho antes Manuel, algunos se murió durante los días de marcha anteriores. Tenían 12 ballesteros, sabemos que no tenían ningún escopetero, que es como se llaman los arcabuceros, entonces, porque no tenían pólvora, y la artillería también la habían dejado atrás. Los tlaxcaltecas serían, ojo, cuidado, unos 600. ¿Por qué? Porque sabemos que los 2.000 que salieron de la Noche Triste murió 2/3 partes de ellos, que es lo que citan las crónicas. Entonces, por el bando, digamos, hispano-tlaxcalteca, tenemos unas 1.200 personas. Sin contar a los porteadores, ¿vale? Y a los civiles. Y por la parte de la Triple Alianza, pues tenemos un cuerpo de ejército que lo que hace este hombre Cuitláhuac cuando los españoles se retiran es, uno, prepara la coronación, y dos, manda una orden a todas las guarniciones militares de la Triple Alianza para que maten a todos los españoles que pillen por ahí. Estos sueltos que había buscando minas y todo eso, pues la gran mayoría se los pasan por la piedra, ¿vale? Que es un episodio del que nadie se acuerda, pero también estuvieron por ahí, ¿no? Y lo que hace es mandar a aliados de la zona, que son de la propia Otumba, de Xaltocán, que era una isla que estaba al norte del lago Texcoco, y otros, ¿vale? Para que sumen una mayoría de fuerzas a las cuales van a añadir un núcleo de tropas del valle, que fundamentalmente eran tropas de Texcoco y de Tenochtitlan. Y yo aquí tiro de las cifras, ¿vale? No de estas flipadas y tal que podéis ver por ahí, de las cifras que maneja un historiador especializado en
el militarismo mesoamericano que se llama Ross Hasek. Y Ross Hasek dice que se puede calcular por detalles muy interesantes, como las festividades que hacían cuando iniciaban los ejércitos en la marcha y lo que tardaban los hombres desde la cabecera de la columna hasta el final, y teniendo en cuenta cómo eran los caminos de anchos, que tenían que ir en fila de 1 o en fila de 2, pues los cuerpos de ejército eran de unos 5.000 hombres aproximadamente. Entonces, si juntamos 2 de estos cuerpos de ejército, siendo muy generosos, el de los aliados que he dicho y el de las tropas del Valle, pues tenemos unos 8.000 a 10.000 hombres. Que ya son bastantes. ¿Qué pasa? Que, claro, que cuando tú llevas 1.200 personas y te enfrentas a 10.000, ves 10 veces más personas. Sí. ¿Vale? Eso no quiere decir que esto fuera la batalla del abismo de Helm, que hubiera aquí en el otro bando hay cientos de miles, ¿no? Desde su perspectiva, sí. Fueron a un valle y entonces vieron un montón de gente y dijeron, demonios, ¿esto qué es? ¿No? El objetivo de Cortés durante esos días era volver a Tlaxcala. Lo podía haber hecho por la ruta sur, pero Xochimilco era un aliado muy fuerte de los mexicas, que luego lo vería él durante la retirada. Y ya sabía que el paso entre los dos volcanes, ¿vale? El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, era dura, porque él había llegado por ahí en 1519 y sabía que es, en fin, que eso era un paso de montaña duro. Entonces decidió rodear el lago por el norte y tuvo una serie de encuentros militares durante esos días, culminando en este de Otumba del 7 de julio de 1520. ¿Qué pasó ese día? Pues se comentan muchas cosas y se entienden menos de las que pasó, porque, bueno, yo podría estar yo hablando ahora de estas cosas, pero voy a haceros un resumen relativamente condensado, ¿no? Se estaban retirando efectivamente estas tropas que he citado antes en este número, buscando llegar a Tlaxcala. Mientras tanto, los mexicas habían mandado unos embajadores a Tlaxcala diciendo que una de las cuestiones fundamentales del litigio que tenían ellos, ¿no? Que era un bloqueo económico que tenían sobre el algodón, la sal y también, bueno, un bloqueo territorial, político y tal, porque los tenían absolutamente rodeados, les ofrecieron a los tlaxcaltecas romper la alianza con los españoles y ellos, a cambio, les quitaban ese bloqueo. Flipad con el grado de epicidad de esto. Y los tlaxcaltecas les dijeron que se metieran la oferta por donde ellos, en fin, os lo podéis imaginar, ¿no? Porque estaban determinados a seguir con la alianza. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos no veían una distinción entre ellos y nosotros. Cuidado con el tema. Sino que la alianza era firme entre las dos partes y las dos partes habían sufrido la misma derrota. Y por lo cual tenían que vengarse. No tenían que disolver la alianza. No. Tenían que ayudar a los españoles a que volvieran y luego vengarse. ¿Vale? Que luego se han dicho muchas veces, ¿esta gente no es traidores? No, la gente porque tenía su propia política, ¿vale? Pues cuando llegan a esta meseta, a este valle, el de Otompan, Otumba, pues lo cuentan las crónicas, ¿no? Hay un jinete, creo que es Cristóbal de Olid, que iba al frente, y esto es como en El Señor de los Anillos cuando llegan los Rohirrim, ¿no? Y se encuentran con todo el ejército orco ahí y tal, así dando Minas Tirith, y se queda flipado porque ve un montón de gente. Y dice, oh Dios mío, ¿esto qué es, no? Pues le pasó una cosa similar a este hombre. Vio un ejército grande que estaba bloqueando la salida por la meseta y volvió donde estaba Cortés con sus capitanes y le dijo, mira, ¿qué pasa esto? Entonces él dijo, bueno, pues no podemos huir porque todos los asentamientos por lo que hemos pasado nos han atacado, bueno, exceptuando uno, o nos han mostrado su indiferencia. Hay que seguir hacia adelante e intentar forzar el paso hacia Tlaxcala.
Entonces, aquí es cuando entramos en el asunto de la historia militar, porque es una batalla que ha escamado mucho. La historiografía mexicana actual es que la niega directamente. Dice que esta batalla no sucedió. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo llamo los historiadores del sillón de estar en su casa. Y para los historiadores de estar en el sillón en su casa, las cosas que han pasado a lo largo y ancho de la historia militar, en el que la gente pues ha hecho cosas más o menos notables o increíbles o lo que sea, eso para ellos tiene una palabra que es imposible. Según ellos, pues cosas, yo que sé, como la defensa de Buda de los 300 españoles o Castelnuovo o las Termópilas o no sé qué, eso es imposible, según ellos dicen, ¿no? Son muy listos, entonces pues como van a enfrentarse 600 fulanos y pico con un ejército de 10.000 en una llanura sin artillería y sin armas de fuego, y van a conseguir vencer. Porque, bueno, uno de los caballos de batalla clásicos de la conquista es, en un primer momento se cifró todo en que los españoles tenían un armamento superior, por así decirlo, ¿no? Luego se quiso cortar ese mito, decir, no, es que realmente, mira, las tropas de Cortés pues no llevaban armadura casi la gente y tal, que sí que es verdad que durante una fase de la conquista ellos tuvieron problemas de suministro, ¿no? Y como tuvieron esos problemas de suministros, pues no tenían muchas armaduras y tal, y también la gran mayoría de la infantería en Europa también que peleaba en batallas como la de Pavía no lleva armadura tampoco, que a la gente se le olvida eso. Cogieron armaduras locales de algodón, los Ijahuipile. ¿Por qué? Porque eran de coste cero, las daban los aliados, servían contra aquellas armas, punto pelota, ¿no? Eso no quiere decir que no hubiera absolutamente nadie sin armadura, ¿vale? Había. No eran demasiados, pero había, ¿no? Bueno, desechado ese factor, hay otro factor que este ya sí que es verdad que no les cabe en la cabeza. Da igual cómo se lo expliques. Y yo esto lo he explicado 40 veces en programas de estas características. A ver. Y se puede resumir en lo siguiente, que es, si los españoles tácticamente lo estábamos petando en Europa, cosa que la historiografía mexicana muchas veces obvia, pues en América igual. ¿Por qué? Sí que es verdad que luego nos dieron mucha caña los chichimecas y los mapuches, etcétera, porque los españoles estaban especializados en combatir en batallas campales contra ejércitos organizados, no en hacer guerra de guerrillas en un gran territorio en el que había gente que conocía muy bien el terreno y te podían buscar. Y normalmente con una ligera inferioridad numérica. Efectivamente. Así que uno de los factores que hay para explicar por qué la batalla de Otumba se gana son las tácticas. ¿Y qué tácticas son esas? Cortés dice, vamos a formar un escuadrón. En las crónicas dicen escuadrón. Yo me he peleado con mexicanos todo el rato, porque ellos están siempre diciendo, es que los conquistadores no eran soldados profesionales, al estilo de los tercios. Correcto, se lo compra usted. Bien, pero lectura superficial de las crónicas siempre, porque estas crónicas tienen cientos e incluso miles de páginas, y ellos se las leen así un poco a salto de mata. Al principio de la crónica de Bernal Díaz de Castillo te dice lo siguiente: tercera expedición a tierra firme. Después de haber fracasado la primera y la segunda, Hernán Cortés se toma especial interés en adiestrar y armar a sus hombres. Ojo, y lo vemos durante la conquista, que hay varias veces que tira de gente que al principio se reían de ellos, que son los veteranos de Italia, porque pasa un poco como en la peli Avatar, cuando estaba el malo, ¿no? El coronel Quaritch, dice, yo tenía un montón de experiencia militar en la tierra, pero cuando llegué a Pandora me pegaron un zarpazo en la cara y me sentí como un teniente novato, ¿no? La experiencia en el teatro de las Indias pues era una cosa muy diferente a la experiencia europea, ¿no? Y al principio se pitorreaban de los 2 o 3 veteranos de Italia que tenían en la expedición de Cortés.
dato que la gente no conoce, pero que es muy gracioso. Y luego se fueron tirando más de ellos para otras cuestiones, ¿no? Desde el principio se nos informa en los choques de armas que hubo en Tlaxcala que los españoles formaban en escuadrón. ¿Qué es lo que se entiende en esta época por formar en escuadrón? Y como dice Bernal Díaz del Castillo cuando describe esto, dice, nos pusimos en ordenanza. ¿Qué ordenanza es esa? La ordenanza de Gonzalo de Ayora de 1502. Por lo cual estaban formando escuadrones cohesionados, bloques de personas a una distancia regular los unos de los otros, formando formas geométricas como el rectángulo y en su caso el círculo. No tenían picas, vale, ok. ¿Qué hacían? Pues el mismo concepto, pero con las armas que tenían. ¿Y cuántos con escuadrones formaron? Y con rodelas. Porque yo tenía entendido que habían formado uno como el coronel, como lo del coronel Custer, casi. Sí. Forman esto, o sea, una especie de círculo, meten dentro a los civiles, sí, y a los heridos para que estén bien protegidos y no se sabe muy bien qué lugar ocuparon los tlaxcaltecas. Si estaban también dentro de este gran círculo o si formaron también un escuadrón de los suyos, porque no os lo perdáis, en las películas siempre vemos que cuando se enfrentan los europeos con los indígenas, pues los indígenas son una masa desorganizada de personas que van chillando, sí, y te tiran flechas, ¿no? Pues es que el militarismo mesoamericano era flipante. Para haceros un hiper mega resumen de 30 segundos, tenían un sistema de rangos interno basado en varias cosas y entre ellos la captura de prisioneros, por lo cual favorecían la veteranía de sus tropas, formaban lo que los españoles decían que eran escuadrones también, o sea, hacían formaciones rectangulares y cuadradas para las aproximaciones en el campo de batalla. Antes de entrar en combate, tiraban lluvias de flechas y de dardos. Ellos tenían estos propulsores, que son los atlatl, ¿vale? Que tiraban unos dardos muy largos, de 2 metros y pico, que se llaman los dardos tlacochtli, y cada soldado de los normales y corrientes, de los que se llaman los 0 captura y los 1 captura, llevaba un atlatl con 3 tlacochtli. Al principio del combate, y lo describe insistentemente Bernal Díaz del Castillo, de todos los combates, les caía un universo de proyectiles encima, ¿vale? Para que luego digan, es que los españoles no peleaban por aquí, ¿vale? Bien. Y luego pues tenían evoluciones en el combate muy sofisticadas. Ellos tenían sus propios oficiales, que eran sobre todo los guerreros a partir de 3 capturas. Cada guerrero, sale el Códice Mendoza, tenía una librea de combate que se llamaba tlahuitzli, que es un traje de cuerpo entero, especial, ¿vale? Y símbolo de su rango. Los de 3 capturas eran los guerreros mariposa, los papalotl, porque en la cultura mexica la migración de la mariposa monarca desde el norte hasta el Valle de México era muy importante, y además ellos creían que cuando los guerreros se morían se reencarnaban en estas mariposas que volvían del inframundo al mundo de los vivos. Es una cosa muy bonita, ¿no? Los guerreros de 4 capturas formaban cofradías. La más famosa de ellas es la cofradía de los guerreros jaguares, que es la que habréis visto en 500 millones de ilustraciones, ¿no? Sí. Y otras como los guerreros coyote, que son más desconocidas, o los guerreros águila, que no sabemos mucho sobre ellos, pero estaban por ahí y por lo menos sabemos que existían. Los guerreros de 5 y de 6 capturas eran los llamados cuachic o los rapados, porque los mexicas tienen una afiliación cultural con pueblos de Aridoamérica. Entonces, lo del peinado mohicano y todo eso, ellos lo utilizaban también, ¿vale? Y se sospecha que los gritos de guerra, estos pues, famosos de las películas del oeste, pues ellos los hacían también, pero imaginaos que lo hacen miles de personas, no 4 matados que están por ahí con un caballo en Monument Valley, ¿no?
Bueno, era una cosa fascinantísima. Y ellos tenían un sistema muy sofisticado a la hora de reclutar, de armar a las tropas. Tenían campamentos, tenían logística por donde pasaban los ejércitos. Los despliegues que hacían en la batalla, pues utilizaban estos escuadrones de diferentes maneras, pues para emboscadas, para presionar el frente, para flanquear al enemigo, etcétera, etcétera. Después de lanzar los proyectiles, iban al cuerpo a cuerpo, porque la mayoría de los combatientes llevaban un escudo y armas de mano, entre ellas, pues, porras, ¿vale? Y las famosas espadas macuahuitl, ¿vale? Que eran una especie de porra con unas lascas de madera formando un filo, más o menos continuo o discontinuo, que los españoles las llamaban espadas de navajas, ¿vale? Que estaban hechas con filo de obsidiana, que si te daba te desgraciaba. Ya sabes que la obsidiana en muchos casos se utiliza como cuchillo quirúrgico en vez del escalpelo. O sea, es una cosa súper afilada, ¿vale? Que se quebraba con cierta frecuencia cuando daba contra el metal, sí. Pero, como os digo, los españoles no tenían armadura pectoral. Lo que tenía la gran mayoría, y la gente se lo olvida en las ilustraciones, los españoles tenían cientos de rodelas, de escudos redondos. Y el soldado normal y corriente llevaba como mucho un casco y el escudo, que es una cosa que llevaban prácticamente todos. Y la única protección de metal que la inmensa mayoría de los españoles tenía era un escudo. ¿Vale? Bien. Aparte tenían la caballería, ¿vale? Los escuadrones, como digo, los escuadrones españoles, cuando se ponían en ordenanza, quería decir lo siguiente. Tener en cuenta cuáles son los dos estilos de pelear. El estilo mesoamericano, en el que tú lanzas una andanada de proyectiles, luego buscas el cuerpo a cuerpo, buscas refrescar el frente para mantener la presión sobre el contrario, en el estilo clásico de falange que han tenido todas las civilizaciones de la antigüedad, ¿vale? Hasta que provocas una ruptura en el enemigo, y entonces se retira, y ellos lo que buscaban siempre era embolsarlo, ¿vale? Para que se rindieran la mayoría de las tropas, una vez rodeadas y depuestas las armas, ellos les capturaban. Esto es una teoría que yo tengo y que sostenemos algunos, porque la gente dice, ¿y cómo capturaban los mexicas a los prisioneros? ¿O es que ellos solo capturaban y no mataban? No, sus armas estaban hechas para matar y ellos en la batalla mataban. Ellos no tenían redes ni chorradas de estas características. Sabemos que en los combates había algunos cuantos jóvenes y gente así que se flipaba mucho y tal, los de 5 capturas y eso, que eran guerreros sagrados que no podían retroceder en combate. Ojo, eran gente que estaba muy venida arriba. Y estos sí intentaban capturar durante el combate a algunas personas. Con lo cual, sabemos que ellos dominaban pues ciertas formas de combate cuerpo a cuerpo, estilo con llaves y cosas así, ¿no? Pero la gran mayoría de los prisioneros, yo estoy seguro, es lógico, y flipo con que los historiadores latinoamericanos, bueno, hispanoamericanos, esto lo obvien, que se producía durante la retirada. Entonces se derrumba el enemigo, se rinden y entonces no te hace falta capturar a una persona físicamente. Simplemente te tienes que acercar con tu gente, es decir, te pongan ustedes las armas y empiezas el reparto de prisioneros. Y dices, este para fulano, este para mengano, este para mi sobrino que ha destacado bien en el combate, este para andar, este para el noble que tiene que tener su cuarta captura, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese era un poco el ideal militar que ellos tenían, o sea, mantener el frente, ¿vale? Hasta que se provocara la ruptura. Entonces se van relevando las unidades, que es una cosa que nos informan las crónicas españolas. Y por otro lado tenemos estos tipos que vienen de la península ibérica, entre otros lugares, ¿no? Y que formaban escuadrones, independientemente de que tuvieran armas de fuego, que no las tuvieran, que tuvieran ballestas, que tuvieran cañones, etcétera. Lo que hacían era formar una formación, válgame la redundancia, de orden cerrado, disciplinada, que iba con toque de tambor o con toque de trompeta, que tenía oficiales y suboficiales, y donde el ideal guerrero, por así decirlo, es el de Calderón de la Barca. No hay
mayor hazaña que obedecer, ¿vale? Entonces no buscaban el combate personal, no hacían el tonto, estaban al lado de su compañero, peleaban, cuando estaban heridos o lo que sea, pasaban a segunda fila, el de la segunda fila pasaba a la primera y peleaban con disciplina. Y cuando el sargento decía, miren ustedes hacia la izquierda, pues se giraban todos, se perfilaban, que es como se llamaba hacer eso, y miraban hacia la izquierda. Y cuando había que extender la línea interior se hacía, y cuando había que volver a formar el escuadrón se hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el antecesor de lo que nosotros conocemos como la disciplina de orden cerrado, pues que luego podemos ver en los ejércitos ya de la segunda mitad del siglo XVI y de los siglos posteriores. Y esto sabemos que estuvo allí, en México. Y claro, los escuadrones de aquella época, que no eran exactamente como los de la época de Felipe IV, que eran más defensivos los piqueros, en esta época los escuadrones tenían, digamos, este ideal que todavía llevaban los suizos, que servían también para atacar. Una de las cosas que no sé si sabéis es que en la época de la batalla de Pavía, los piqueros suizos eran famosos porque cargaban con las picas hacia adelante, no porque se quedaran quietos para que usted les disparara, ¿vale? Bien. ¿Cómo sabemos que esto en la conquista de México pasó? Por ejemplo, en Tlaxcala, batalla del Cerro de Chompico. ¿Qué describe Bernal Díaz del Castillo? Nos pusimos en ordenanza, formamos escuadrón, nos tiraron flechas y cargamos colina arriba, sin perder la cohesión. Bien, entonces no se quedaban quietos. Ellos se podían estar moviendo, digamos, en un mar de enemigos que les podía rodear por los cuatro costados. Ellos podían defenderse por los cuatro costados. En las batallas en las que ellos tenían cañones, que no es esta, utilizaban los cañones para ir, digamos, suavizando las cosas antes del choque. Los arcabuceros y los ballesteros los utilizaban principalmente, y las crónicas nos dan pistas de ellos, no para disparar a lo loco y consumir toda la munición, sino como una especie de francotirador, de tiro cercano, ¿vale? Porque estos tenían 50, 80 metros de alcance como mucho. Entonces se fijaban en estos oficiales del enemigo, que eran muy reconocibles porque tenían unas banderolas a la espalda, al estilo de los samuráis, ¿vale? Que se llamaban los pantli. Y estos eran los que organizaban las tropas. Y ellos lo que hacían era cargarse a esta gente fundamentalmente. Porque lo sabemos por spoiler lo que va a pasar ahora en la batalla de Otumba. Y luego tenemos la maravillosa, fastuosa caballería. La caballería española, que aquí está donde los historiadores hispanoamericanos y muchos nacionales dicen, es que esta batalla es imposible, porque cómo van 13 jinetes a hacer una carga, meterse entre miles de hombres y cargarse al comandante del enemigo. Pues lo pueden hacer si usted tuviera puñetera idea de cómo demonios era la caballería española de la conquista y cómo se armaba y cómo peleaba. Esas cargas de caballería frontales, ¿vale? En la que usted rompe la lanza formando, digamos, una línea cohesionada, eso se llamaba la monta a la brida, ¿no? O hacer una carga, digamos, en hileras, que es lo que hacía la caballería pesada. La caballería pesada que llevaba armadura completa, que montaba con estribo largo, con un tipo de caballo particular, etcétera, etcétera, etcétera. Era una caballería muy, muy diferente a la que se veía ahí. En armamento, en tácticas y en todo. En la conquista, lo que se ve sobre todo, y esto no lo dice Bernal del Castillo para que luego digan, es que te inventas las cosas. No, lo dice él. Dice, llevamos yeguas de carrera y de juego. ¿De carrera por qué? Porque hacían carreras. Y de juego, ¿qué es juego? De juego de cañas. Bien, los juegos de cañas eran una manera caballeresca de entrenar la monta a la jineta, que en España sabemos que también se hizo y se hacía como, digamos, divertimento cortesano. ¿Qué demonios es esto de la monta a la jineta? Es una monta que se aprendió a las malas de enfrentarse a los musulmanes en el último periodo de la Reconquista, desde el siglo XI
hasta el siglo XV, y que se basaba en una caballería ligera, muy móvil, ligera entre comillas, ojo, porque a finales del siglo XV podían tener cierto armamento pesado y tal, como brigantinas y tal. Pero bueno, en esta época, la monta de la jineta pues era un tipo que prácticamente llevaba con ropa de calle, ¿sabes? Como mucho llevaba un casco y una adarga, que era un escudo de cuero, de los que también utilizaban en el norte de África y habían utilizado los musulmanes. Llevaba una lanza ligera, la lanza jineta, con la que podía dar tanto acometidas, ¿vale? Que es ponerse la lanza debajo de la sila y dar y dar la carga con eso, como dar lanzadas, que es una cosa que se había hecho durante toda la Edad Media, y que Hernán Cortés dice que es lo que hagan sus tropas, que es coger la lanza por encima de la cabeza con el regatón, o sea, la parte de atrás hacia arriba, mirando al cielo, y la punta para dar puñaladas, ¿vale? De una forma muy cabrona, pero lo hacían así. Y Cortés le decía que hicieran esto precisamente para que no les cogieran las lanzas, tiraran de ellas y echaran los jinetes al suelo. Bueno, de postre del almuerzo, estos jinetes, vosotros habéis visto los espectáculos taurinos, cuando se hacen los recortes, los banderilleros, sí, y etcétera. Pues el tipo de monta que usan los banderilleros, que se llama doma vaquera, es una descendiente, un poco bastardizada, de la monta a la jineta. Y de hecho estos espectáculos ecuestres que se pueden ver en la Escuela Española de Viena, etcétera, están basados en esa, digamos, tradición. ¿Por qué sabemos que utilizaban ese tipo de monta? Porque los caballos es que ellos no eran súper guerreros. Ojo, este tipo de monta se utilizaba en las islas como Cuba, de las que ellos habían venido, para controlar al ganado. Y por eso la gran mayoría de jinetes que ellos llevan, llevaban yeguas de carrera y de juego, porque era lo que tenían en las islas, ¿vale? Y los habían entrenado para eso. Eran caballos que tenían una relación muy estrecha con el jinete, estaban muy bien entrenados, podías llevar al caballo, conducirlo para hacer cosas muy sutiles, ¿vale? Y pues podían hacer toda clase de giros, cabriolas, cambio de manos, saltos, etcétera, etcétera. Entonces tenéis que imaginar a un jinete en la conquista de México no como un tipo que va cargando lo estúpido para que le maten, sino como una especie de rejoneador que está constantemente hostigando al enemigo, y cuando le van a atacar lo esquiva. Y a la misma manera, a la misma vez que lo esquiva, le ataca con su lanza mientras se retira. Fijaos qué imagen más flipante. Sí. Bueno, pues esto que estoy diciendo parece que es que la gente no tiene ni puñetera idea de que esto era así. Órdenes que da él: cargado en grupos de 2 y hacer una táctica, que esto es made in Hernán Cortés durante la conquista, que se llamaba entrar y salir deshaciendo los escuadrones del enemigo. ¿Qué quiere decir eso? Tú hacías una acometida, que es como se llaman en monta la jineta las cargas, ¿no? Por parejas, de la siguiente manera. El enemigo viene a lo lejos con un escuadrón, ¿vale? Entonces yo llevo 2 jinetes y me acerco a esa formación, y esa formación que la gente dice, hombre, pues les dispararían 500 millones de flechas. Hombre, pero tú no vas a parar la formación 10 minutos para que disparen los arqueros 300 flechas para matar a 2 jinetes. Eso es una gilipollez. Gastan las flechas a lo tonto. Entonces ellos, en su ignorancia, decían, pues vienen 2 tíos solos. ¿Qué nos van a hacer 2? Spoiler, hacían daño, ¿vale? Sí. Porque lo que hacían era, se acercaban a la formación y les picaban, les pinchaban, ¿no? Y como en las formaciones mesoamericanas los combatientes de mayor rango estaban en las primeras filas, se cebaban un poco con ellos. Se acercaban, hacían que les persiguieran, atacaban a los oficiales,
entraban un poquito por las esquinas de los escuadrones, que tampoco hay que entrar por en medio como un tonto, ¿vale? Y con la inercia del caballo y gente que no está entrenada, ni tiene armas, ni tiene disciplina preparada, ¿vale? Para soportar una carga de caballería, el instinto de una persona, cuando te viene una masa del jinete con el caballo, es que te apartas para que no te aplaste, ¿vale? Y ellos lo que hacían era eso. Entonces entraban y salían de la formación del enemigo, creando caos, matando a los oficiales, y cuando salían por el otro lado, volvían a repetir la operación las veces que a ellos les daba la gana, o les dejaba el enemigo. Entonces tenéis que imaginaros como es, como un mar de gente, y hay 2 tíos solos, que están haciendo eso. ¿Cómo podían? Pues obviamente con este tipo de monta, no era infalible, ojo, porque en la conquista sabemos que hay gente que se la pasaron por la piedra a los pobres, ¿no? Que les echaron de los caballos, que les capturaban, que les mataban, etcétera. Pasó varias veces, pero bueno, si el jinete era lo suficientemente hábil, tenía suerte, etcétera, pues podía hacer estos recortes, meterse dentro de las formaciones del enemigo y molestarles. Entonces, conceptualmente, el milagro este que no se explica a nadie es, tienes una fuerza que está entrenada, armada y disciplinada para aguantar cargas por los 4 costados durante bastante tiempo. Y ojo, no es la primera vez que lo hicieron, porque como digo, en las batallas que sucedieron en Tlaxcala, esto es súper común y pasó varias veces. Y luego tienes el elemento disruptivo de esta caballería, en la que tú te puedes ir paseando por el campo de batalla haciendo daño, ¿vale? En una de esas idas y venidas, él como ya tenía mucho tiempo ya en este mundillo, en este teatro de operaciones, y tenía ya varios traductores, de hecho no solo tenía Doña Marina, había otros, además, había un tío de Tlaxcala que también traducía, y uno de sus pajes también, que se llamaba Orteguilla, ya sabía náhuatl, y él conocía a este mundillo y sabía cómo enfrentarse a este enemigo. Y sabía pues que en la escala de mando, en la jerarquía mesoamericana, si tú te vas cargando a sus oficiales, ¿vale? Ellos tenían inculcado que lo que tenían que hacer no era huir, era volver a formar, ¿vale? Incluso marcharse del campo de batalla. Entonces se reunían las tropas y decidían quién entre los guerreros de mayor rango iba a ser el nuevo oficial, el nuevo jefe, ¿vale? Entonces, cuando ven dónde está, digamos, la plana mayor, que no sabemos exactamente si era el Cihuacóatl, que era como el primer ministro, digamos, la mano derecha, era como un sumo sacerdote, ¿vale? Que también tenía funciones de administración civil, ¿no? No sabemos si era él o era simplemente un general. Es muy posible que fuera un general, porque luego el Cihuacóatl este famoso que se carga en Hernán Cortés de la batalla de Otuma, luego lo vemos muy vivo, ¿no? Unos meses después, y es la misma persona. Entonces, como decían en la película, este muerto está muy vivo, entonces no era él. Bastaba con que fuera un comandante. Hay varios rangos del mundo mesoamericano que no sabemos a día de hoy exactamente qué es lo que designaba, pero bueno, lo equivalente a lo que sería un coronel o a un general, parece ser que era un rango que se llamaba el Tlacoxcalcatl, ¿vale? Sería un tipo de esto, ¿vale? Le vieron que iba con una banderola, que cuando los oficiales eran de mayor rango tenían una banderola más grande, de mayor tamaño, y lo que hicieron fue concentrar el ataque de la caballería en él. Entonces, lo que pasó, según las crónicas, es que un jinete que se llama Juan de Salamanca, que iba con Hernán Cortés, adelantó a Cortés, atropelló a este tío, lo tiró al suelo, luego le pegaron 2 o 3 lanzadas, se lo cargaron, arrancaron la banderola, porque estaban hechas con cañas, ¿vale? Pues en la parte de donde estaba el asta, entonces se podía cortar con cierta facilidad. Cortaron la banderola, se la dieron a Cortés y Cortés se paseó con la banderola por el campo de batalla para desmoralizar al enemigo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí, según las crónicas, lo que pasa es que como tenían este ideal de que se habían cargado el comandante, habían estado un montón de horas peleando con los españoles y no habían conseguido romper
el círculo de infantería, lo que hacen es se retiran durante el resto del día. Dice, vale, pues ya ha terminado el día, nos vamos, escogemos un nuevo comandante y mañana si esta gente sigue por aquí, pues nos peleamos con ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que según el otro ideal guerrero, el que viene del otro lado del Atlántico, cuando el enemigo huye, estaba el toque a degüello, en el que usted salía de la fila y se cargaba hasta el apuntador, ¿vale? Y los españoles se dedican a eso durante un rato. Están muy cansados y luego ya no hacen mucha persecución, pero les dejan al enemigo un buen número de muertos. Y ya lo que proceden a hacer, porque no eran imbéciles, es retirarse, ¿no? Y en los días posteriores ya llegarán finalmente a Tlaxcala, ¿no? Sí, sí. Y este es el milagro, ¿no? Como habéis visto, para explicar el milagro no se explica fácil. No. Hay muchos factores políticos, militares, armamentísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces, si lo reducimos toda la explicación de se enfrentaron los aztecas con los españoles y los vencieron con una carga de caballería. Hombre, no. Es un pelín más complejo que eso, ¿vale? Sí. Así es, David. Oye, pues muchísimas gracias por tu explicación. Nada. Ha sido muy... Nunca la había oído así, la verdad. Ha sido muy... Pues esa es la lástima. Es fascinante, absolutamente fascinante. Quisiera decir dos cositas. Dime. Una, claro, es que los españoles, no nos olvidemos que llevaban un entrenamiento militar de por sí, porque llevaban 800 años peleándose con los musulmanes. Y claro, esta batalla, ¿de qué año es, dices? 1520. De 1520. No hace ni 30 años que han conquistado Granada. No hace ni 20 años que han estado peleando en Nápoles. Entonces, tienen gente para entrenar y además tienen tácticas, evidentemente, muy avanzadas de la época. Pero me fascina lo que has dicho. Muy importante que desde 1494 hasta 1520 ellos tienen otra experiencia militar, que es la americana. Efectivamente. Y casi todos los años están peleando en una u otra parte. Y me fascina la organización que nunca había oído y me parece fantástico solo por esto que has estado contando de la organización de las tropas mesoamericanas. Obviamente eran gente bastante avanzada con respecto de otros lugares, pero bueno, igual en otros lugares no conocemos lo avanzados que estaban. Por ejemplo, si nos podemos hablar de África, ahí hay unos imperios de mucho cuidado. Pero que tuvieran berserkers, eso ya me has dejado flipado. Sí. O sea, jóvenes locos ahí a saco, berserkers, lo que serían los berserkers. Sí, bueno, no eran tan jóvenes, ¿vale? Los guerreros de 4 y de 5 capturas, había unas reglamentaciones. Es que esto es flipante ya, el grado de conocimiento que hay con estas cosas. Yo por eso pues sigo sacando vídeos. En el futuro pues quiero sacar libros de esto y tal, porque el público español está súper desinformado, ¿no? De los avances que ha habido de conocer estas culturas en todos los ámbitos, en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito... Y también uno de estos es el militarismo, ¿no? Ellos tenían unas regulaciones bastante interesantes sobre cómo se podía ascender. Entonces, los prisioneros no los podías tomar en la misma campaña militar, sino que eran campañas militares separadas. Y a partir de cierto rango, solo te valían enemigos, digamos, de tu rango equivalente. No te valía cualquier mindundi. Porque si tú querías pasar al rango cuarto, no podías capturar a un combatiente de nivel 1, por así decirlo. Tenías que capturar a un tío pues ya de cierta veteranía. Porque si no se consideraba que había sido fácil para ti, había sido una tontería. Esto hace todavía muchísimo más alucinante lo que hicieron los españoles. O sea, muchísimo más flipante, alucinante e increíble. Sí, sí. Hay descripciones que si quieres, te busco yo alguna. Hay una fuente que se llama El Conquistador Anónimo. A ver si lo tengo yo por aquí. Aquí, sí. Siempre está bien tener los PDFs a mano. Y te hace una descripción de cómo peleaba uno de estos guerreros, digamos, de... Aquí. A ver,
sí. Uno de estos guerreros de alto nivel, ¿no? A ver, era peleando. Sí, peleando. Decía... Bueno, a ver si te lo encuentro concretamente. Pero vamos, lo que describía era que uno de estos guerreros decía, una vez vi a uno de ellos que estaba peleando con varios de los nuestros y dice, y se mantuvo peleando durante mucho rato, creo que dice casi horas, ¿vale? Y los españoles frustrados de que no se lo podían cargar, finalmente, porque le estaban atacando entre varios, no te lo pierdas, finalmente llegó un ballestero y le disparó un par de veces y le dejó herido, o sea, no se lo cargó, le dejó herido y ya como estaba herido y se cansó y tal, ya se lo terminaron de pasar por la piedra, ¿vale? Hay referencias en este sentido, vamos a ver, no eran todos el super guerrero este, ¿no? Obviamente. Luego, por ejemplo, hay referencias de unas espadas de navajas, unas Macuahuitl, que eran especialmente grandes. Ellos, los españoles, a semejanza de sus montantes, los llamaban montantes de navajas, ¿vale? Y aquí lo que pasa es leerse más las crónicas. Y los mexicanos siempre dicen, es que con las espadas Macuahuitl se podían cortar las cabezas de los caballos. Y eso no es exactamente así. Es un pasaje muy, muy concreto de que cuando llegan a Tlaxcala, fijaos lo flipante, ¿no? En unos montes había 2 guerreros sueltos, que eran otomíes y además, al parecer, eran guerreros de estos de alto nivel porque solían estar fuera de los escuadrones. Y se acercan 2 jinetes, entre ellos el alférez de la expedición, que se llamaba Juan del Corral, y se acercó con un compañero para ver quiénes eran estos 2 tíos. Y les atacan con esos pedazos de montantes y a la yegua que lleva Juan del Corral le cortan la cabeza. Y dice, se la cortaron de tal manera que solo quedó colgando como del pellejo, como si fuera un expendedor de caramelos pez, ¿vale? Y este se cayó del caballo, lo intentaron capturar, su compañero le defendió, pero se llevaron la bandera. Y la bandera de la expedición de Hernán Cortés estuvo capturada hasta que ya se alió con los tlaxcaltecas y entonces se la devolvieron, ¿no? Como diciendo, ojo, que te capturamos esto en el primer combate y creemos que te importa tenerlo. Que al fin y al cabo todo el mundo funciona exactamente más o menos parecido. Es como lo de las pirámides. Las pirámides. ¿Hay pirámides? No, claro, es normal. Es la estructura más fácil de hacer hacia arriba. Oye, te quiero hacer una pregunta que me llama mucho la atención. Tenemos a los combatientes mesoamericanos, los ejércitos mesoamericanos, con un sistema muy específico de tomar prisioneros, que luego terminan como terminan. Muy bien. Entonces, cuando los españoles toman prisioneros, obviamente hacen una cosa completamente distinta. ¿Cómo se lo tomaron los propios mesoamericanos al ver que los españoles hacen, no sé qué harían tampoco, no sé cuántos prisioneros tendrían, no sé lo que harían, pero cómo se lo tomaron? Porque obviamente si tú tienes una cultura en la que la captura es muy importante y sin embargo los españoles, me imagino que la captura es importante pero para otro tipo de actividades que es como tener rehenes para poder tener aliados, ¿cómo se lo tomaron los mesoamericanos? ¿Qué pensaban de los españoles? ¿Cómo capturaban los españoles y qué pensaban de lo que hacían los españoles? ¿Lo sabes? Pues es muy interesante porque esta pregunta súper mega rebuscada e incluso un poquito friki tiene una contestación tiene una contestación interesante. Hemos visto que lo que ha pasado en la Noche Triste, ¿no? Pues en la Noche Triste hay españoles que son capturados y van a ser sacrificados posteriormente. Había tipos de sacrificios humanos, ¿eh? Los sacrificios humanos de las quincenas no eran normalmente de prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra se les sacrificaba en ciertas festividades y en fastos, ¿no? Pero la forma de sacrificar era un poco más sencilla. Luego, los sacrificios, digamos, ordinarios
tenían un carácter muy religioso, y había una serie de personas que durante mucho tiempo, unos meses, casi un año, se convertían en una especie de advocación del dios, como un representante, ¿vale? Que se llamaban los Ixiptla. Pues los Ixiptla los colmaban de parabienes durante meses. Les daban de comer y tal, y tenían acceso a un montón de cosas, y tenían una vida bastante regalada hasta que llegaba el día que los sacrificaban, ¿no? No así con los prisioneros. Y entre los prisioneros que ellos tomaron aquella noche, en la noche triste, tuvieron destinos diversos. La gran mayoría los sacrificaron sin más, pero hubo una pequeña parte de ellos que Cuitláhuac y luego Cuauhtémoc lo que hace es que los deja sobrevivir para que les enseñen cuestiones de cómo peleaban los españoles, para saber cómo enfrentarse a ellos, ¿vale? Y sabemos que hubo un grupo de ellos que eran ballesteros, que sobrevivieron un poco más que el resto, aunque luego los sacrificaron también, que les enseñaron a utilizar las ballestas, porque ellos comprendieron que era una tecnología relativamente más sencilla que la de las armas de fuego, que ellos podían hasta cierto punto manejar y reparar, y etcétera, ¿no? Sin embargo, para que veáis el choque de civilizaciones, hay un rechazo más o menos fuerte al revés de lo que hicieron los incas, luego con los incas de Vilcabamba y tal, de adoptar en un primer momento nuestras tácticas y nuestras armas, a excepción de ciertas cosas puntuales, como por ejemplo que cogieran las espadas y las partían, entonces utilizaban las secciones de la hoja para hacer puntas de lanza, ¿vale? Que eso lo hicieron también. Y también utilizaron las ballestas, pero los cañones, por ejemplo, y las armas de fuego que capturaron en la noche triste, las tiraron al lago. ¿Por qué? Porque era como, hemos vencido a estos cabrones, ellas son como si esto fuera la peli de Avatar, ¿no? Y entonces llegó Turuk Makto, ¿no? Y terminó el gran pesar y no sé qué. Los pueblos buscan en una primera instancia volver a la seguridad de lo que conocen y reafirmarse. Los extranjeros les habían dominado durante meses y les habían anexionado de facto y habían cogido al Tlatoani y le habían hecho prisionero. Ahora lo que necesitaba Cuitláhuac y necesitaba Cuauhtémoc era reafirmar su poder a la antigua usanza. Y por eso hay muchas cosas que podían haber incorporado y no incorporan. Y hay una cosa muy significativa de cómo funcionan estos mecanismos, ¿no? de seguridad o de confort en las culturas mesoamericanas. En el otro gran imperio, porque los mexicas estaban en guerra no solo con los tlaxcaltecas, sino con otro gran imperio que incluso hay estudiosos que a día de hoy dicen que era más poderoso que ellos y más centralizado, que era el Irecha Sinsunsan, el imperio tarasco, que habitaba en la zona de lo que hoy es, lo diré, bueno, el oriente de México, ¿vale? Espera, que te vas un poquito. Ya sí. Está bien esto del Make Mexica Great Again, pero sí. Lo que te preguntaba, lo de la diferencia, sí. Cómo se tomaban, cómo los españoles, qué hacían con los prisioneros y cómo se lo tomaba esa cultura. Pues, por ejemplo, tenemos referencias de que Cortés trató a los prisioneros de forma muy diferente, depende de cómo políticamente él le interesaba. Si, por ejemplo, quería atraerse a un pueblo con el que empezaba combatiendo, pero luego quería forzar de una u otra manera a que se metiera en su alianza, pues procuraba que los prisioneros, sobre todo de alto rango que tomaba, los trataban relativamente bien o los volvían a mandar a su tierra con una embajada o con una carta, ¿vale? Y en el caso contrario, de que le estaban llevando mucho la contraria y le estaban tocando mucho las narices,
después llegó a hacer cosas, y las crónicas nos informan de ellas, como cortarles las manos a unos emisarios que le mandaron los de Cholula. Y aquí vemos que, bueno, había era gente muy, muy práctica, que eso es una de las cosas que hay que saber. O sea, es un personaje muy plástico, el de Cortés, y en general la gente que va con ellos, porque tendemos a intentar verlos a ellos como una especie de hombres contemporáneos o modernos trasplantados al pasado y que eran mucho más inteligentes que sus enemigos y sabían cómo hacer las cosas y tal, pero realmente están utilizando métodos y técnicas y tal que ya se utilizaban en la Reconquista, se hubieran utilizado en la conquista de las Canarias, en la conquista del Istmo y de las islas, ¿no? Porque todas estas maneras de proceder las hemos visto en esos episodios. Porque, ejemplo, cuando llega Colón, primero se alía con el cacicazgo de Cuacanagaris. Pero hay otros cacicazgos en Santo Domingo que se oponen a él, entre ellos el de Caonabó. Entonces es cuando se produce la toma como prisionero de este cacique Caonabó, y como, siendo un prisionero de alto estatus, pues hay ciertas autoridades de la isla que intentan interceder por él y luego intentan llevárselo para que tenga un juicio y se muere antes de que se lo lleven. Y eso va a pasar también con otros personajes, como Francisco Tenamaxle, luego en el alzamiento de la Guerra del Mistón, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el tratamiento que dan los españoles a los prisioneros es muy variado. En general, ellos tenían una provisión que se llamaba el requerimiento, que se había hecho en las leyes de India de 1512, que era un texto legal que se leía a veces con traductor y a veces sin traductor, con una larga perorata, en la que se impelía a la gente, porque yo siempre digo lo siguiente: cuando los portugueses llegan a sus zonas de influencia, no se flipan como nosotros, o sea, no se lo creen. Yo he venido aquí y estoy indígena, yo sé que aunque esto sea un territorio que según el Papa de Portugal, pues esta gente no es nada mío, y esta gente pues no la he anexionado ya. Pero es que los españoles llegan con esa especie de armazón legal que hace que cuando se leía el requerimiento, el tono en el que está escrito es: vosotros, tristes e ignorantes, sois parte del Imperio Español, pero no lo sabéis. Y yo os informo. Y tenéis dos alternativas: o ser fieles al rey y someteros ahora sin violencia, o que haya violencia y que yo esté facultado a tomaros prisioneros y esclavos, porque os convertís en indios de guerra. La lectura de sus derechos, como en las películas americanas. ¿Le has leído los derechos? Correcto. Los derechos que te impongo, claro, es verdad, también es cierto. Claro. Entonces, hasta que no se quita esa institución, la del indio de guerra, que se va a quitar con las leyes nuevas, estaban facultados a cuando se rebelaban, por ejemplo, a cuando se resistían, a cuando el territorio había estado pacificado, pero luego se levantaban, etcétera. Cuando les hacían la guerra, según su derecho, pues se les podía marcar con lo que se llamaba el hierro de rescate, que te marcaban como una res, y entonces ya pasabas a ser esclavo de guerra. Y ese fue el destino de un montón de personas que estuvieron involucradas en estos sucesos y que terminaron como prisioneros. Tristemente se hacía así, sí. ¿Qué pasa? Que luego esos prisioneros no se los quedaban solo los españoles. Y aquí es cuando entramos en el politiqueo, sino que se los daban también a los aliados indígenas. Y sabemos que muchos de estos prisioneros de estas batallas pues no terminaban per se como portadores o esclavos de los españoles y tal, sino que bajo cuerda y tal, pues luego se los daban a los tlaxcaltecas o a los aliados que fueron sumando luego para el asedio final. Entonces, es una respuesta muy compleja europeo, ¿no? a una pregunta así. El rescate de guerra, sí. El botín de guerra,
muy europeo. La verdad es que me parece muy europeo. Bueno, pues Pero ha bueno. sido apasionante, Sí. pero son las 12:05. Sí, eso es cierto. Y, Sí, y a ver si algún luz, a ver si Increíble, algún... increíble. Ha sido increíble, la verdad es que nos ha encantado. Impresionante. Esto de Otumba no conocía, me he quedado... ¡Buah! ¡Qué maravilla! No, es una Picueto, ¿no? historia, vamos, es una historia... Bueno, toda la conquista de Yo es que América, como- pero es que esto es una Ya. historia... Y más cosas que no Haces una sabe. película y no acabas. Es claro, sí. la gente no O sea, sabe. es que claro. Eso es. multiplica el hecho de lo difícil que fue. Vamos, ¡puf! Esto es como lo del Coronel Custer, pero con éxito. O sea, rodeados Sí. Porque al fin y al cabo, Sí, el sí. Coronel Custer era un inepto. Encima tenía... Mira, más épico que Otumba, con diferencia, y fue al estilo Rocks Drift, fue el sitio de Cuzco, Sí. donde estuvo Pizarro atrapado en unas cuantas casas con su gente y le atacó un ejército enorme que había alzado Manco Inca o Manco Cápac, que era un tío que estaba a piñón para matarnos, porque le habían hecho de Pues todo. eso para otro capítulo estaría Sí. fenomenal, pero es un poco tarde. Sí, sí. Venga, cuando queráis. ¿Alguna A ver preguntilla si hay alguien que de quiere los que participar. estáis escuchando esto? Alcen ustedes las manos. Pero en corto, ¿eh? Que es tarde. Espera que está Y serán esta luz respondidas. ahí manejando. Así que no parece que haya... Bueno, Pues no sé. mejor, ¿no? Ha quedado clarísimo. todo. Ha quedado todo muy claro y muy... Impresionante. La verdad es que hay gente que se ha mantenido todo el tiempo, ¿eh? Porque hay gente que ha entrado y salido, pero por ejemplo Rory, José, José Antonio Cuenca también le he visto todo el rato, Leónidas, Sidecar, Si queréis Epac. la versión larga de todo esto, y hago un poco de publicidad, pues tenéis todos los programas que hice es una serie de podcasts, ¿vale? Que se llama La Conquista. Está en Belumartis, Historia Militar. Podéis encontrarla tanto en el canal de YouTube como en iVoox. ¿Cuántas horas dices? Pues son 40 y tantos programas y de media 3 horas cada Menos uno. mal que yo hablo largo. Uno de los enlaces... También es porque vienen invitados, porque es un programa que yo hacía con investigadores y con amigos míos que vienen del otro lado del charco. Entonces podéis escuchar voces de historiadores que vienen de México, de Chile, de Perú, etcétera. Entonces fue muy interesante. La verdad es que tengo que hacer más cosas con ellos porque aportaron ese plus, ¿no? Y ese extra de gente académicamente muy preparada y que sabe mucho sobre las culturas prehispánicas y sobre todo este periodo. Entonces, no os lo perdáis, de verdad, porque es una serie Yo ya he puesto que merece mucho la uno de pena. los vídeos está en el hilo del espacio. Ahí tenéis la conquista de David Nievas con Eric Cárdenas, creo. Sí, es el que lleva un canal que se llama México antes de México, que os lo recomendamos porque en México existen los no neoindigenistas, sorpresa, y uno de ellos es Eric,